Primero voy a empezar con el caso clínico. Se presenta el caso clínico de una neonata de 25 días de nacida, sexo femenino y procedente de Cartagena de Indias, Colombia. Fue ingresada al hospital por presentar cuadro febril de 3 días de evolución. Además, se reportó ictericia desde el nacimiento, razón por la cual estuvo hospitalizada toda la primera semana de vida, dándose de alta por mejoría clínica. Pero la ictericia persiste, incluso presentó un incremento notario 3 días antes del reingreso. Antecedentes familiares: madre multigestante de 16 años, residente de Cartagena de Indias, Colombia. Y bueno, al ingreso, la recién nacida presentaba aspecto general muy regular, activa, reactiva y de llanto fuerte, con una temperatura de 38.5 grados Celsius, una frecuencia cardíaca de 144 por minuto, frecuencia respiratoria 68 por minuto y peso de 3 kilos. El examen físico reveló hepatoesplenomegalia. Y los datos del laboratorio: presenta una anemia marcada, hiperbilirrubinemia, y las impresiones diagnósticas iniciales se orientaron a una sepsis neonatal tardía y sospecha de infección por TORCH, por lo cual se inició tratamiento con antibióticos, lactancia materna libre demanda y líquidos endovenosos. Al cuarto día, paciente afebril, sin cambios en el examen físico, resultados de extendido de sangre periférica mostraron la presencia de glóbulos rojos con hipocromia moderada, anisocitosis moderada, microcitosis, glóbulos blancos y plaquetas normales en número y morfología. De forma incidental, se observaron trofosocitos de Plasmodium vivax. Se realizó gota gruesa, encontrándose una parasitemia de 3.500 parásitos por microlitro de sangre. La madre fue interrogada nuevamente, refiriendo haber vivido los primeros 7 meses de su embarazo en Tierra Alta, Córdoba, Colombia, con antecedente de malaria el 4.º mes de embarazo. Se suspende la terapia antibiótica y se inicia el tratamiento con cloroquina, primera dosis 10 miligramos sobre kilo, a las 8 horas 5 miligramos sobre kilo, y a las 24 horas 5 miligramos sobre kilo, y a las 40 horas 5 miligramos sobre kilo. La prueba de gota gruesa resultó negativa al 9.º día de ingreso. Una semana después del tratamiento antimalárico, la recuperación fue completa, afebril, sin ictericia, cardiopulmonar normal, abdomen con hígado palpable 1 centímetro por debajo del reborde costal derecho y vaso no palpable. Y bueno, les voy a empezar a hablar sobre la epidemiología mundial. Encontré que el 25 de abril fue puesto por la Organización Mundial de la Salud como el Día Mundial del Paludismo, o malaria. Encontré que en 2019, 229 millones fueron todos los casos que hubieron de paludismo en el mundo. Y encontré que fueron 409,000 defunciones en el año 2019. Encontré que Plasmodium vivax es predominante en la región de las Américas, la cual es encargada del 75% de los casos. Y que en 2019 en la región de África se registró el 94% de los casos de paludismo y de las defunciones por esta enfermedad. Y bueno, en el mapa muestra del año 2018 los casos de malaria por cada 1,000 habitantes en riesgo. Y encontramos que México puede presentar 100 o menos. También encontré que en 2019 representaron la mitad de los casos Nigeria con 24%, República Democrática del Congo con 11%, República Unida de Tanzania 5%, Burkina Faso 4% y Mozambique y Níger 4% cada uno. Encontré que los menores de 5 años son el grupo más vulnerable y representan el 67%, o sea, 274,000 de las muertes mundiales. La epidemiología en México, encontré que la mortandad es mínima. Encontré que en la fase de preeliminación del paludismo, la OMS planteó una meta, que es la incidencia de menos de 1,000 casos. Encontré que en México, en el 2019, hubieron 609 casos,
y en 2020 345. Y las áreas de alto riesgo son Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Sonora. Bueno, en las características biológicas encontré al Plasmodium vivax, su familia es Plasmodidae, filo Aplicomplexa, clase Aconoidacida y orden Aemosporida. Encontré que es unicelular, hematozoario, lo que quiere decir que se va a encontrar en la sangre, es heteroxeno. Esto ya lo comentaba hace un momento el doctor, que quiere decir que, bueno, su ciclo se va a dar en dos o más seres. Encontré que no tiene órganos de locomoción, por lo tanto es no flagelado y no ciliado, y que tiene una forma irregular de trofozoito y merozoito. Bueno, un trofozoito es la forma, encontré que es la forma vegetativa activa, que se alimenta generalmente por fagocitosis, invaden los glóbulos rojos y se alimentan de las proteínas que estos contienen. Y un merozoito es una etapa del ciclo de un parásito, en este caso protozoario, resultado de la reproducción asexual por división. En las características biológicas, bueno, encontré esta tabla donde muestra las diferentes especies de Plasmodium. En este caso yo voy a hablar de Plasmodium vivax. Y bueno, vamos a encontrar que la duración de la fase intrahepática de Plasmodium vivax van a ser 8 días, que por cada número de merozoitos liberados por cada hepatocito infectado van a ser 10,000, y la duración del ciclo eritrocítico va a ser de 48 horas, y que el Plasmodium vivax sus eritrocitos preferidos van a ser los reticulocitos y células de hasta 14 días. En su morfología vamos a encontrar que tienen formas irregulares, anillos grandes y trofozoitos. Los eritrocitos van a estar agrandados y van a tener puntos de Schuffner. Ahorita en un momento les muestro una imagen. El color del pigmento va a ser amarillo o marrón, y encontré que sí van a tener el Plasmodium vivax sí va a tener la capacidad de causar una recaída en las personas que lo lleguen a tener. Bueno, aquí también en características biológicas encontré esta tabla donde nos muestra dónde se va a encontrar y qué características tiene el anillo, el trofozoito, el esquizonte, el gametocito. Y bueno, ahorita les voy a explicar eso más adelante. Y bueno, fue la misma imagen que ya nos había enseñado el doctor. Y bueno, encontré que, bueno, todo va a empezar por un mosquito Anopheles, hembra, que va a picar al humano para alimentarse. Y bueno, esto va a provocar que inocule a los esporozoitos para alimentarse. Bueno, esto lo va a hacer el mosquito, pues, para alimentarse de la sangre, y a su vez va a inocular los esporocitos de los plasmodios, que, bueno, estos van a estar en las glándulas salivales. Estas formas microscópicas móviles del parásito son transportadas con rapidez por el torrente sanguíneo hasta el hígado, en donde van a invadir las células parenquimatosas hepáticas e inician un periodo de reproducción asexuada. Mediante este proceso, este va a ser denominado como esquizogonia. Encontré que un único esporozoito puede llegar a producir específicamente Plasmodium vivax 10,000 merozoitos hijos. Posteriormente, el hepatocito al final se va a romper y de él van a salir merozoitos móviles que van a pasar al torrente sanguíneo. Luego estos merozoitos van a invadir los eritrocitos y, bueno, se van a multiplicar entre 6 y 20 veces cada 48 horas. Y bueno, encontré que la fase sintomática va a ser cuando el número de parásitos llegue a 50 plasmodios por microlitro de sangre, lo que significan unos 100 millones de parásitos en la sangre de un adulto.
encontré que una pequeña fracción de las formas intrahepáticas no se va a dividir de inmediato, sino que esta va a permanecer inactiva por un periodo que va de 3 semanas a 1 año o más, antes que comience su reproducción. Y bueno, estas formas inactivas o durmientes van a ser llamadas hipnozoitos, que, bueno, a su momento lo dije, hay personas que recaen, tienen recaídas en la enfermedad y estos hipnozoitos son los responsables ya que van a permanecer en el cuerpo en sus formas inactivas. Y luego, posteriormente, tras introducirse en el torrente sanguíneo, los merozoitos invaden con rapidez los eritrocitos y se van a convertir en trofozoitos. Y bueno, encontré que su fijación al eritrocito va a ser por una proteína que existe en la superficie de los eritrocitos llamado el antígeno DOFI. Estos trofozoitos se van a unir al eritrocito mediante este antígeno. Y bueno, encontré que algunas personas, generalmente en África Occidental, los eritrocitos de estas personas carecen del antígeno DOFI y de esta forma el paludismo que provoca Plasmodium vivax es casi desconocido en esa región porque pues bueno, las personas son resistentes a eso. Y bueno, aquí hay otra imagen del ciclo de vida de Plasmodium vivax. La de la izquierda es un poquito más, un poco más fácil y la de del lado derecho muestra como que un poquito más paso a paso lo que sucede tanto en el mosquito como en el ser humano cuando son inoculados. Bueno, encontré que la transmisión va a ser por la picadura de mosquitos hembra del género Anopheles. Y bueno, encontré que en el mundo van a haber más de 400 especies de Anopheles, pero solo 30 de ellas son vectores importantes pues, para el paludismo. Esto también ya lo había comentado el doctor, de que encontré que todas las especies con vectores importantes van a picar entre el anochecer y el amanecer. Bueno, los mosquitos Anopheles hembra ponen sus huevos en el agua. Es por eso que, bueno, muchas veces hay acumulaciones de agua por causa de precipitaciones, por condiciones climáticas muy húmedas y por, bueno, a veces queda agua dulce superficial, como en charcos, en huellas que dejan los animales y, bueno, en demás lugares. Y encontré que cada especie de mosquita Anopheles muestra preferencia con respecto a su hábitat acuático. Por ejemplo, algunos prefieren las acumulaciones de agua dulce superficial, como este. Bueno, encontré que las características clínicas es malestar general, cefalea, fatiga, dolor torácico, dolor abdominal, artralgias, mialgias, diarrea. Encontré lo que son los paroxismos palúdicos, que son picos febriles que van entre los 38 y 41 grados. También van acompañados de escalofríos y rigideces. También hay una esplenomegalia y una hepatomegalia. Y también encontré que en la mayoría de los casos va a haber una anemia, pero encontré que esta se da un poco más en Plasmodium falciparum. Y bueno, para el diagnóstico encontré dos principales que son los más utilizados tanto en México como para poder distinguir mayormente cuál es la especie de Plasmodium que se tiene. Encontré el método de la gota gruesa. Encontré que para este se van a recoger 3 o 4 gotas sobre un portaobjetos y con la esquina de otro se unen en movimientos rápidos, extendiéndose una capa gruesa y uniforme. Encontré que esta va a permitir analizar una mayor cantidad de sangre, facilitando la detección de parasitemias bajas y bueno, esto va a representar un ahorro en el examen. Aunque encontré que una desventaja es que, bueno, los eritrocitos pueden llegar a romperse, lo cual va a ser un poco más difícil la identificación de la especie.
Luego vamos a tener el método de la gota fina. Encontré que ambos, tanto el de la gota fina como el de la gota gruesa, van a ser por la técnica por la tinción de Yemcha, que van a en esta que va a permitir evaluar la morfología del parásito dentro de los eritrocitos. Encontré que la toma de la gota fina se realiza mediante la punción con una lanceta estéril y bueno, se va a recoger la sangre en un portaobjetos y con otra se realiza la extensión en capa fina. Y encontré que en esta se puede dar la determinación de la especie y el porcentaje de parasitemia o densidad del parásito, y va a evaluar mediante la magnificación de porciones del frotis donde los eritrocitos contactan unos con otros mediante inmersión de aceite, lo que debería mostrar alrededor de 400 eritrocitos por campo. Encontré que puesto que los valores de parasitemia pueden ser bajos o fluctuantes, se recomienda obtener muestras para repetir las extensiones de sangre y examinarlas a las 6, 12 y 24 horas después de la muestra inicial. Y bueno, en tratamiento encontré que se va a dar el fosfato de cloroquina vía oral, 600 miligramos de dosis inicial, seguida por una dosis de 300 miligramos igual por vía oral a las 6, 24 y 48 horas de la dosis inicial, y lo cual va a dar una dosis total de 1500 y que se puede acompañar de fosfato de primaquina de 30 miligramos vía oral cada 6 horas durante 14 días. Y bueno, lo que hace el fosfato de cloroquina es una acción antipalúdica, bueno, ya que su acción antipalúdica se va a atribuir a su fijación a porfirinas, dando lugar a la destrucción o inhibición de las formas asexuadas del plasmodio. Y bueno, asimismo va a interferir en el desarrollo de las formas sexuales. Encontré que a veces se tiene una resistencia a cloroquina o una resistencia desconocida que bueno, al darse la cloroquina no se tienen los resultados esperados. Encontré que se puede utilizar el sulfato de quinina vía oral, 600 miligramos cada 8 horas durante 3 a 7 días, y encontré que se puede complementar con algún otro de los medicamentos que están en la lista. Bueno, encontré que en la prevención pueden ser los mosquiteros tratados con insecticida, ya que, bueno, recordando que la transmisión es por un mosquito y recordando que estos van a picar a las personas tanto al anochecer como al amanecer, bueno, por eso se recomienda el uso de mosquiteros tratados con insecticida, lo cual va a ayudar a reducir el contacto entre los mosquitos y los seres humanos, ya que, bueno, proporcionan una barrera física y un efecto insecticida. También encontré la fumigación de interiores con insecticidas de acción residual, que consiste en rociar el interior de las estructuras de las viviendas con un insecticida, normalmente de 1 o 2 veces al año. Esto encontré que mayormente se hace en las zonas de alto riesgo que tienen cerca pues aguas residuales, que ya tienen muchos casos de malaria. Y bueno, también no encontré mucho al respecto, pero también encontré que, bueno, los medicamentos antipalúdicos, que ya fueron los que comenté anteriormente, también encontré que los viajeros pueden tomar fármacos profilácticos que detienen la infección en su fase hemática y, bueno, previenen así la enfermedad. Y también encontré que estos medicamentos pueden ser usados por las personas que viven en regiones donde se tiene mayormente casos pues de malaria. Y bueno, eso sería todo. Gracias.